con estilo, te ve así. Y como parte de nuestra integralidad tenemos un tema que no podemos dejar por fuera y es el tema de la sexualidad. Eso no solamente nos da tranquilidad, sino también salud mental, estar bien con nuestra pareja, disfrutar de la sexualidad, hace parte de nuestra vida y eso es lo que siempre les traemos a ustedes acá. Esos temas que no pueden faltar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar y sobre todo de la vida en pareja. Ya está con nosotros nuestro primer invitado de hoy, ya hace parte de la nómina Belleza con Estilo, el doctor Wilson Múnera, que como siempre nos apoya en esos temas tan interesantes. Doctor Wilson, bienvenido. Cecilia, ¿cómo te va? Muy bien, feliz de tenerlo acá, excelente y mejorando como decimos. Eso está muy bien. Cecilia, antes de que entremos en materia con nuestro tema del día de hoy, ¿qué tal si le recordamos las líneas a nuestros televidentes? 265-7757 para que aprovechen que el especialista está acá y le hagan todas sus preguntas. Hoy vamos a tocar un tema bien interesante y vamos a hablar sobre el erotismo masculino. Para especificar, Linita, muy bueno que nuestros televidentes tengan claro. ¿Vamos a hablar exactamente de lo que se trata el erotismo masculino o de pronto las señoras están pensando, este es el momento para yo aprender cuáles son esas zonas eróticas de la pareja, del esposo y cómo seducirlo? ¿O vamos a hablar de los conceptos como tal, de lo que significa el erotismo en ellos? Yo considero que lo importante es, como mencionar, es el comportamiento masculino en el plano sexual, tanto como cómo vive el hombre esa sexualidad con respecto a sus parejas y viceversa, ¿cierto? Es decir, que también es lo que tú mencionas de cómo se pueden llegar a estimular y redescubrir zonas erógenas poco estimuladas en el hombre, ¿cierto? Generalmente las manifestaciones masculinas de la sexualidad han sido muy ligadas a la genitalidad. Entonces, desde la formación, desde nuestros antecedentes, desde hace mucho tiempo y desde nuestra formación en la infancia, se hace mucho énfasis en la genitalidad, ¿cierto? Que el hombre solo los placeres o la zona erógena es limitada a sus genitales. Y las mujeres también de pronto se empiezan a encasillar en ese aspecto. Entonces se encuentran que cuando van a estimular a un hombre consideran que la única parte sensible o sensitiva para este es estimular sus genitales. Entonces la idea es como mirar qué otras partes del hombre se deberían explorar, ¿cierto? Dentro de todo su cuerpo y también el hombre cómo debe ser ese comportamiento, qué debe cambiar en su conducta día a día cada vez que se les exige más y que las mujeres exigen mucho más con respecto a su funcionamiento sexual. Y que también hay algunas partes de los hombres que uno de pronto piensa que se van a estimular, que se van a sentir bien y que no son tan eróticas para ellos y no van a sentir ninguna sensación agradable. El erotismo es muy ligado, pues es muy individual, ¿cierto? Y cada persona, tanto el hombre como mujer, puede erotizar algunas zonas. Esas zonas van a depender del estímulo recibido y del estímulo que recibe más el beneficio o lo que lo acompaña, ¿cierto? La persona que lo acompaña, una música, un tacto, un ambiente, ¿cierto? Que le genera a esta persona un recuerdo por determinado estímulo. Hay muchas zonas que son inexploradas, ¿cierto? Pero igual pero en el cuerpo están determinadas algunas estructuras con mayor sensibilidad que otras. Entonces, en la parte a nivel de los hombres encontramos pues no solo los testículos, todo el cuerpo del pene, sino también las zonas inguinales, la zona perianal entre los testículos o entre los genitales y el ano, ¿cierto? Incluso la misma zona anal. Entonces, la zona de las tetillas, ¿cierto? Las tetillas también puede ser muy estimulante para algunos hombres, pero se trata como ir descubriendo esto, ¿cierto? En este descubrimiento hay que entrar a hablar muchas cosas con la pareja, porque muchos hombres tienen un pensamiento muy machista y consideran que realizar cierto tipo de prácticas sexuales o cierto tipo de juegos o preámbulos los podría considerar como afeminados. Y incluso lo consideran algunas mujeres. Por ejemplo, dentro de lo que se habla del punto G masculino, se habla que la próstata es un punto que se estimula y que causa muchas sensaciones y mucha sensibilidad, pero la forma de estimularla sería con un tacto rectal, ¿cierto? A través del ano se toca la próstata hacia la parte anterior y eso puede generar estímulos, incluso con la sola estimulación de la próstata pudieran generarse eyaculaciones en cierta medida si se buscara pues como estímulo en algunas personas. Pero para algunos hombres el que estimulen el ano o que incluso lleguen a tocar esa zona pueden considerarlo como algo, ¿cierto? Pueden sentir la dualidad de sentirse como que no son lo suficientemente hombres. O la mujer
o sentir, por ejemplo, una mujer también puede manifestar muchas veces que dice, no, es que le gusta que la acaricie ahí, entonces ¿será que es homosexual? Siempre empiezan a tenerse como ciertos tabús y ciertos mitos. Entonces vienen dos miedos ahí. El miedo de la mujer a explorar, y qué tal que yo lo vaya a explorar y lo vaya a tocar y no le vaya a gustar. Y el miedo del hombre de demostrar que que eso lo satisface, que eso le produce sensaciones. Sí. Entonces ahí pueden estar los dos comunicarse, ¿cierto? no Siempre permitiéndose ninguno de los dos explorar en esa parte por el miedo. por temor. Entonces lo importante aquí es la comunicación. Hay que tener en cuenta, pues el erotismo es una condición esencialmente humana, ¿cierto? Ninguna otra especie manifiesta el erotismo y va muy ligado a la intelectualidad, a mayor grado intelectual, mayor capacidad de fantasear, de buscar otras alternativas sexuales y de encontrar. ¿Qué sucede con respecto que hay una cultura muy machista, ¿cierto? Como mencionamos pues inicialmente, y que esto bloquea esa forma de respuesta. Esa cultura machista va ligada mucho a la genitalidad, va ligada mucho al pene, va ligado a muchos mitos y falsas creencias con respecto a que la respuesta del hombre, que es una respuesta que no solo es del hombre, es también unos mitos y falacias de las mujeres. Entonces el hombre siempre considera que el pene de mayor tamaño, de mayor grosor, es solo el que puede brindar placer. Las competencias en cuanto a la capacidad de eyacular, las competencias en cuanto a la capacidad de duración. Entonces todo esto se van volviendo como mitos y presiones que en últimas terminan alterando la función sexual. Y el superhombre, es decir, el que el hombre nunca puede entrar en algún tipo de disfunción o presentar una eyaculación precoz en algún momento o presentar algún tipo de disfunción sexual y no conseguir la erección. Entonces como que no se le permitiera fallar. Y también la responsabilidad, por ejemplo, una falsa creencia, la responsabilidad del hombre como el guía o el tutor de la relación sexual, o es él el que debe brindarle el placer a la mujer y hacer que ésta consiga los orgasmos o consiga el placer. Entonces se trata, y hay un axioma en sexualidad que dice es que cada uno es responsable de su propio placer y de su propia sensibilidad y de lo que logre disfrutar y de sus propios orgasmos en sexualidad. Doctor, una pregunta. En el caso de los hombres uno diría, ellos no necesitan tanto preámbulo. Ellos, los hombres, como decimos vulgarmente, son 2 cucharadas de caldo y la mano a la presa, como decimos, y ellos no necesitarían pues como que uno los estimule mucho, porque casi siempre ellos están como los Boy Scouts, listos para la pelea. Resulta que algunos casos más especiales de hombres que tienen de pronto problemas o algún tipo de difusión, sí lo necesitan. Entonces, o sencillamente yo que pensaría, bueno, ¿cómo saber si este hombre sí necesita un preámbulo o no? O en todos los casos siempre debemos hacerlo, el hombre con la mujer y la mujer como el hombre, como nos decía Lina anteriormente. Exacto, lo que pasa es que siempre también cuando se habla del preámbulo, siempre se habla es como que el hombre le haga el preámbulo a la mujer y le haga los estímulos a la mujer y siempre... Y que ellos no necesitan. Y que el hombre no necesita. Yo pienso que es que el preámbulo no simplemente es para aumentar los niveles de excitación, nos sirve para eso, pero también para brindarnos placer, es decir, es desligar la sexualidad y el placer al plano genital, solamente a nivel de los genitales femeninos y a nivel de los genitales masculinos. Así como la mujer tiene zonas erógenas a nivel de los senos, no solo están en los senos, algunas mujeres podrán sentir más el besar o el acariciar algún lóbulo de la oreja que el mismo seno, ¿cierto? Que los mismos pezones o alguna otra parte del cuerpo. Igualmente sucede en el hombre. Entonces es limitar, y mira que es como la concepción que hablamos inicialmente, que no solo es el hombre el que considera que no hay otras partes que no le han explorado, sino que la mujer tampoco cree que necesita esa exploración. Considera que solo la erección es símbolo o sinónimo de excitación. Es una manifestación física, igual que la mujer hay una manifestación física de excitación que corresponde a la lubricación vaginal, pero no solo la lubricación, algunas mujeres podrán lubricar muy fácil, pero a nivel mental todavía no han alcanzado su nivel de excitación y se sienten distraídas, como que no están conectadas, ¿cierto? Igualmente puede suceder con el hombre. Entonces, el generar estos estímulos para ambos lados, entonces el mensaje es como esto, el erotismo es bilateral. Entonces, el preámbulo es para ambos, y el preámbulo no es solo zona de calentamiento, es zona de disfrute y de goce. Y no solo es como si fuera el acto sexual una mecánica, beso aquí, beso allí, beso acá, me devuelvo y subo otra vez, excito, orgasmo y se acabó, ¿no? Puedo llegar a este preámbulo, realizar caricias, besos, sexo oral, no sé, llegar a la penetración, suspender la penetración y volver nuevamente a retomar todas estas caricias y todas estas cosas. Es decir, es un momento lúdico, es un momento de placer, es un momento de buscar
sensaciones, de entregar sensación, cariño, afecto, ternura. La ternura y las manifestaciones de afecto, el beso, el abrazo, las palabras de afecto, ¿cierto? Para muchas mujeres, y eso está determinado ya pues que es la parte auditiva de lo que muchas veces les excita y los estimula. Para nosotros de pronto la parte visual. Hay diferencias cerebrales, hay diferencias de gustos, tampoco podemos pretender que lo que te guste a ti me guste a mí. Y en los hombres se encuentran diferencias a nivel cerebral entre hombres y mujeres, y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta los factores culturales, lo que puede ser una manifestación. El erotismo, como todo, hace parte de las manifestaciones de nuestras formas de comportarnos a nivel en una sociedad, y esto lo determina esa cultura en determinado punto. Una cultura, ya sea de otro país, de un departamento, de una región, hoy hay muchas subculturas. A nivel incluso de ciudad, en las ciudades encontramos de pronto en los barrios más marginados con respecto a los barrios con mejores condiciones de vida. Entonces, las diferentes manifestaciones, no solo de nuestro comportamiento, de nuestra masculinidad, sino también de nuestra sexualidad. Entonces, es importante como tener en cuenta todo eso. En el proceso del erotismo yo diría que debe haber un gusto, una atracción, pero muchas veces de pronto las parejas, tanto el hombre o como las mujeres, de pronto pueden ser tímidas y ese proceso lo obvian, no les gusta hacerlo porque no se sienten bien y de pronto su pareja empieza a pensar es que no te gusto, ¿qué es lo que está pasando? Es algo, sí, es algo pues que hay que tratar y que hay que tener en cuenta, porque todos estas, pero siempre se va a lo mismo, es hablar, es comunicarnos. Es pedir, es exigirles a sus parejas. Muchas dicen, no, es que a mí me gustaría que él hiciera esto o lo otro, me gustaría que me acariciara más, que me besara más, que no se fuera directamente a la penetración, ¿cierto? Y estas cosas hay que pedirles, hay que exigirlas. Muchas veces dejamos que el tiempo pase y eso va aumentando, generando unas distancias, generando unas dificultades y trastornos sexuales. Porque hay que reconocer, doctor, que la parte sexual en toda pareja cubre un porcentaje muy alto. No le podría decir ni que el 50, ni el 70, ni el 80, pero sí sabemos que hace pues parte de la fundamental de la vida en pareja. Entonces eso va creando, como dice usted, como un distanciamiento. Vamos a recibir la llamada de Lina, que está con nosotros. Lina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Excelente y mejorando como siempre. Qué rico que te hayas conectado con nosotros en el día de hoy. ¿Cuál es tu pregunta? Felicitaros por el programa, para hacerle una preguntita al doctor. Claro que sí, Linita. Mira, mi pregunta es, o sea, yo no alcanzo el orgasmo sino con sexo oral. Mi pareja es muy buen amante, es excelente amante, pero no lo alcanzo, vuelvo y le repito, solamente con sexo oral. Y cuando no sucede, se me daña el genio, se apaga todo en mí. Entonces yo quisiera saber como si es un problema de mí o qué es lo que pasa. Ok, Linita, gracias por estar conectada con nosotros. Ya el doctor Wilson Munra te va a responder. Doctor. Lina, muchas gracias por tu pregunta. Entonces, dentro de la consecución del orgasmo, solo un 30% de las mujeres logran alcanzar el orgasmo con solo la penetración. El pene realmente no está diseñado para ser un productor de orgasmo, ¿cierto? Por la distribución anatómica, ¿cierto? No logra ni alcanza estimular el clítoris, que es el principal órgano o estructura encargada de producir los orgasmos. Entonces, el que lo obtengas con solo el sexo oral no te convierte en nada normal, que sea un defecto, ni que tengas ya sea un problema, rara, pues. ni que tenga ninguna dificultad. Entonces, existen terapias antiguas que consideraban que buscar, por ejemplo, en personas como tú, que no tienen el orgasmo sino con el estímulo directo del clítoris, ya sea con la estimulación manual o durante la masturbación o con el sexo oral, que serían las formas como realizando un estímulo directo del clítoris pudieras obtener el orgasmo. Existen algunas posiciones en las cuales el hombre pudiera tirarse un poco hacia adelante y hacer que roce, ya sea con el pubis, la zona del clítoris, y hacer que consigas el orgasmo, o lo otro, durante la relación sexual, el hombre de cúbito dorsal acostado boca arriba, la mujer encima, y hace cierta rotación como sacando la cadera y frotaría el clítoris con respecto al pubis del hombre, pero como tal el pene en sí no sería capaz de ocasionar o no es capaz de ocasionar el orgasmo en la mayoría de las veces en la mayoría de las mujeres. Entonces no es un problema, simplemente hay que dialogar con la pareja y encontrar las otras alternativas para que tú obtengas el orgasmo. Y tú muy bien lo dices, es un gran amante y te sientes muy bien con él, solo que pero se le está generando a él una carga también, ¿cierto? Entonces, porque igual no todo el tiempo va a estar para eso. Sí, y porque igual
puede durar mucho tiempo durante la penetración y aún así puede que no lo alcances, pero eso, como te menciono anteriormente, no se considera una normalidad. Ya simplemente identificar que no es que no hay ningún problema y buscar las alternativas para que tú lo consigas con estímulo, ya sea con el sexo oral, con la masturbación o incluso durante la misma relación sexual con la penetración, se podría tu compañero estimularte para que consiga el orgasmo de esta manera. Algo así muy rapidito porque ya nos tenemos que ir, doctor, para la siguiente nota, pero me llamó la atención lo que usted dice. El pene no está diseñado para complacer a la mujer. Para complacer no, para ocasionar el orgasmo. Es decir, hay muchas mujeres que consiguen el orgasmo y fácilmente lo consiguen con la penetración, pero generalmente se dice eso, que solo un 30% lo lograrían alcanzar con solo penetración. Entonces el hombre puede demorarse 1, media hora, 2 horas y aún así no logra que ella alcance el orgasmo. Y esto, que se clasifican estas mujeres como anorgásmicas, ¿cierto? Quedarían ellas mal clasificadas como anorgásmicas. Es decir, no hay una... porque es que quien ocasiona el orgasmo es el clítoris, generalmente. A veces, con la sola penetración, por un estímulo indirecto, se jalonan los labios menores que estimulan el capuchón y pueden estimular el clítoris. O por la misma sensación, igual se han descrito orgasmos con solo la estimulación de mamas, con sueños, ¿cierto? Y pudieran, o con besos muy apasionados. Pero esto es lo inusual. Entonces, lo más importante es eso, saber que el orgasmo se obtiene por el clítoris. Bueno, tanto a Lina Yepes como a mí, doctor, nos quedaron algunas preguntas aquí en el tintero, pero sabemos pues que podemos continuar y resolverlas la próxima semana. Esto aquí seguirá século seculoide porque siempre estamos... no, eso siempre hay que hablar. Siempre hay mucho para hablar. Queda cordialmente invitado entonces, doctor, Muchas para gracias, la próxima Cecilia, semana. Vamos a recordarle a todos nuestros televidentes que ustedes se pueden comunicar con nosotros también a través de nuestro correo bellezaconestilo@cosmovisión.tv y que además los teléfonos del doctor Wilson Muner aparecerán al final en los agradecimientos. Cualquier inquietud se las va a resolver con muchísimo gusto. Vámonos entonces a un importante corte de comerciales y ya volvemos con más.